Entonces, bueno, hay esos puntos distintos que debemos conocer, sobre todo, pues, dónde encontrarlos en el Código Procesal Penal para la práctica de pruebas. Recordemos que en la materia penal, las pruebas, pues, en gran mayoría se van a desarrollar en la parte investigativa, cuando todavía no hemos interpuesto la acción, ¿verdad? Entonces, o la práctica en sí, de cómo se van a tomar las pruebas, obviamente, pues son en las escenas del crimen, ¿verdad? O recabando información previa y no se van a ir a reproducir como en los otros procesos, ¿verdad? A la audiencia probatoria, sino que allá solo nos vamos a ir a, pues hacer una retroalimentación, podríamos decir, de los mismos. Entonces, lo primero que pues hay que entender, esto está a partir del artículo 203 del Código Procesal Penal, es la inspección y la custodia del lugar de los hechos. Es decir, cuando vamos a la escena del crimen, entonces, el encargado de hacer esto es la Policía Nacional. Por eso ellos son los encargados de acordonar las áreas. La Policía Nacional, pues tiene sus agentes de dirección de investigación, ¿verdad? Que son los encargados de realizar estas pericias. Entonces, eso es lo primero, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a este artículo, pues ellos son los encargados de buscar todas las señales o los indicios, ¿verdad? Que determinen la posibilidad de una prueba, ¿verdad? Rastros, huellas, cualquier material, ¿verdad? Que pueda tener relación directa o indirecta con la comisión del delito. Entonces, y lo que deberán hacer es, pues, recolectarlos con protocolos debidos, ¿verdad? Recolectarlos con cuidado. Ya vemos que los depositan en bolsas selladas, ¿verdad? Entonces eso se le llama el embalaje de los indicios, ¿verdad? Hay que asegurarlos con las mayores medidas de seguridad posible. Entonces, a eso se refiere. Y de todo eso hay que dejar constancia. O sea, levantar un acta, ¿verdad? Los agentes de investigación deben levantar un acta y pueden ser asistidos por peritos, por expertos, por técnicos o por médicos, ¿verdad? O por cualquier otra persona que tenga experiencia en la práctica de esos escenarios. Entonces, llega un perito fotógrafo, llega un perito balístico, llega un perito dactiloscópico, llega un médico forense, si es que se trata de un cadáver, para, pues, lograr tener la mayor información posible. Ese obviamente es un escenario que va a ser modificado en un corto tiempo, ¿verdad? No va a permanecer eh, pues por mucho tiempo, ¿verdad? A la postre, sino que hay que recabar la información de inmediato. Eso es importante, ¿verdad? El acta pues debe ser firmada por los agentes de la Policía de Investigación Criminal y de ser posible por dos testigos, ¿verdad? Que pueden ser vecinos, ¿verdad? O que estuvieron en el sitio, ¿verdad? Del lugar de los hechos, de ser posible. Si no es posible esto, digamos que haya sido la escena del crimen en un área, pues, abierta, ¿verdad? A la intemperie, donde no hay casas alrededor, no había nadie que pudiera dar testimonio, entonces obviamente se puede omitir eso y no va a descalificar la investigación. Pero sí deben reunir esos requisitos de un acta, ¿no? Donde vaya todo detallado. Sobre el levantamiento de cadáveres, bueno, en el caso cuando hay un fallecimiento de persona, por causas no naturales, obviamente, una persona que muere de manera natural, pues no se hace un levantamiento. Pero si hay una muerte distinta a la natural, pues, o que se sospecha que hay indicios de la comisión de un delito, pues también hay que antes de levantar el cadáver, ¿verdad? Debe constituirse el Ministerio Público en ese lugar, ¿verdad? Asistido además por la policía y cualquier otros miembros de la investigación criminal. Ya les decía, especialistas en medicina forense, ¿verdad? Porque ellos son los que pues determinan con exactitud donde pudo la persona que ha fallecido, pues, haber sufrido las agresiones o las lesiones que causaron la muerte. No solo a través de un arma de fuego se puede causar muerte, ni de un arma blanca, ¿verdad? O cortopunzante, sino que también con objetos contundentes. Entonces, todo eso, claramente, pues, son los médicos forenses los especializados. A eso es lo que se refiere esta parte. Y si no se puede realizar por el Ministerio Público, pues pueden ser realizadas por los jueces de paz, ¿verdad? Competentes, siempre auxiliados, eso sí, por
los agentes de policía de investigación, ¿verdad? Y a falta de la policía de investigación, por la policía preventiva. Porque obviamente en aquellos lugares remotos es complicado que llegue a veces el Ministerio Público. Ahorita, por ejemplo, estamos trabajando, al menos en el lugar donde yo trabajo solo hay un fiscal de turno. Y hoy tuvimos audiencias y la abogada pues venía de un levantamiento que había ido a una aldea lejana a las 2 de la mañana, imagínense, andaba a matar a la pobre Filipón. Es parte de su trabajo. Entonces, al haber esta falta de personal, de recurso humano, pues entonces se puede hacer a través del juez, con el juez de paz, de estos levantamientos. Las autopsias, pues, que son las que refiere el párrafo primero del 204, pues deben ser realizadas por la Dirección de Medicina Forense o por los encargados, ¿verdad? Y ellos ya saben que, tal como lo mismo que establece este artículo, deben practicar la autopsia y dejar constancia de si la muerte sobrevino de alguna lesión, ¿verdad? O fue ocasionada por causas preexistentes extrañas al hecho, ¿verdad? Distintas pues al hecho. Eso lo determinan siempre en su evaluación los médicos forenses. Cuando hablamos de un registro personal, por ejemplo, si la policía presume de que nosotros podemos haber cometido un delito, pues nos pueden registrar o que podemos llevar en nuestras pertenencias, ¿verdad? Algunos objetos o señales de vestigio relacionados con un delito, nos pueden practicar registros, ¿verdad? E incautar las cosas que nos encuentren, ¿verdad? Y en todo caso, pues también se puede llevar a las personas a las oficinas competentes. Entonces, ya nos establece este artículo 206 que están habilitados los cuerpos de seguridad pública para poder practicar los registros personales, ¿ya? Pero bajo ese elemento, ¿verdad? De que debe haber una sospecha clara y dejar constancia de qué es lo que encontraron, si es que encuentran, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de las inspecciones corporales que afectan zonas íntimas, pues solo podrán llevarse a cabo por mandato judicial, ¿verdad? Bueno, a lo mejor ustedes han visto estos programas de alerta aeropuerto, ¿verdad? Que en los aeropuertos, pues, incluso en esos lugares, no es permitido para las autoridades de seguridad, pues, tocar partes íntimas de las personas. Lo que hacen es pasarlos por escáneres, ¿verdad? Lo pasan por un escáner para ver si es que en el interior de sus cavidades pues llevan elementos delictivos, ¿verdad? O objetos de delito. Normalmente pues es droga en estos casos, ¿verdad? Pero lo que hacen es escanear los cuerpos y lo que hacen es remitirlos a un hospital, les dan laxantes o lo que sea necesario de acuerdo a los facultativos que son los médicos, ¿verdad? Para que puedan expulsar ese objeto y así procesarlo. Pero únicamente por un mandato judicial y a través de un médico es que se puede hacer esto, ¿verdad? Cuando el examen corporal no puede demorarse el tiempo porque hay que, ¿verdad?, obtener el objeto delictivo, pues, o que existe un peligro para frustrar, ¿verdad?, la medida, pues puede ser autorizado por el Ministerio Público si es que el juez competente no puede autorizarlo. Entonces lo hace el Ministerio Público, quien deberá remitir esa autorización al juez para que posteriormente convalide, ¿verdad?, ese examen. ¿Cómo se registran? Pues todo lo que dice el 206, siempre con respeto absoluto a la intimidad, a la integridad corporal y a la salud de las personas. Y que nos pueden meter las manos en las bolsas, extendernos los brazos, eso están perfectamente habilitados, ¿verdad? Y obviamente en el caso de las mujeres, pues tienen que ser inspeccionadas o la práctica del registro personal tiene que ser practicado por una agente femenina. Y en el caso de los hombres, pues por hombres, ¿no? Según sea el caso, pues se puede emplear violencia en la práctica del registro corporal si se afectare, ¿verdad? Perdón, en ningún caso se puede emplear violencia para practicar un examen corporal si se va a afectar una zona íntima, ¿verdad? La única manera, pues, debe ser como un médico, ya les decía, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el médico? Pues tampoco, a menos que necesite una cirugía,
En el caso de llevar un objeto que no pueda ser expulsado por medio de un laxante o qué sé yo, ahora pues los criminales tienen nuevas técnicas, van creando nuevas modalidades y el uso de estas personas que sirven de mula, pues ya no solo utilizan las cavidades corporales, sino que pueden utilizar cualquier parte del cuerpo, ¿verdad? Y ahí corresponderá pues que un médico determine cuál es el procedimiento adecuado. Pero eso es lo fundamental. Cuando nosotros pasamos por un operativo, por ejemplo, en la inspección de vehículos, siempre que se exista un motivo de presumir que en el vehículo, ¿verdad?, de cualquier tipo, terrestre, marítimo, aéreo, se encuentran elementos útiles de la investigación de un hecho criminal, puede ser inspeccionado, ¿verdad? Están habilitados para inspeccionarlo. Y bueno, todo se seguirá de acuerdo a las mismas reglas del 207, de lo cual se debe pues levantar un acta, ¿verdad? Esto sí no es aplicable a los remolques que constituyan vivienda, por ejemplo, esos remolques que son como viviendas, ¿no? El procedimiento que habrá que seguir es como el que se hace en las viviendas, es decir, un allanamiento, ¿no? Eh, bueno, en el caso de registro o examen de correspondencia u otros documentos, eh, pues también que se hayan dentro de un vehículo y que puedan afectar la intimidad de la persona, habrá que contar con el consentimiento del titular o en su defecto con una autorización judicial, ¿verdad? En caso de oposición a este examen, pues los agentes de investigación los van a recoger, los pondrán a disposición del Ministerio Público y si estiman conveniente que después pueden ser investigados, pues lo harán conforme a lo que establece el artículo 221 que ya vamos a comentar. Cuando también existan razones fundadas de que la correspondencia o los papeles encontrados dentro de un vehículo, ¿verdad?, puedan extrañar grave e inminente peligro, los agentes policiales pueden proceder a su apertura. Es decir, si se encuentran en un sobre o en un contenido o en un contenedor sellado, ¿verdad?, pueden abrirlos, ¿verdad?, y a efecto de comprobar, ¿verdad?, si se encuentran, a efecto de comprobar si constituyen un elemento delictivo, ¿verdad? O un indicio de prueba de un elemento delictivo. En el caso del registro de los sitios públicos, bueno, para presumir que que en un lugar público se ha cometido un delito, hay que relacionar siempre los mismos indicios. Si es que existe un peligro aparente o la presencia de hechos delictivos, ¿verdad? Entonces, pueden decir que entrar la policía, los agentes de investigación a un culto, a una misa, a un templo, entonces sí pueden, ¿verdad? Sí lo pueden hacer si es que existen los motivos suficientes. O en edificios públicos, ¿verdad? En un hospital, en un centro comercial, etcétera, ¿verdad? O en incluso en los bienes del Estado, ¿no? Pueden hacer este tipo de inspecciones siempre, pues siguiendo las reglas del 207, 208, ¿verdad? Y anteriores. Y bueno, todos los elementos probatorios de la comisión de un delito deben ser mantenidos en depósito en la Dirección General de Investigación Criminal. De acuerdo como lo ponga el fiscal, ¿verdad? Las facultades de las autoridades para la práctica del registro. Bueno, cuando se va a practicar un registro, la autoridad competente, que son los cuerpos de seguridad y agentes de investigación, podrán ordenar que permanezcan en el lugar las personas que se encuentren en el mismo, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando pueden detener a las personas por hasta 24 horas, ¿verdad? Para aclarar todos estos puntos que se han obtenido del registro. ¿Cuáles son las horas que se pueden practicar los registros? Si no implican allanamiento de morada, podrán practicarse en días y horas hábiles o inhábiles. Es decir, que un domingo, un fin de semana, por la noche, no hay ningún problema, ¿verdad? Siempre que no sea allanar una morada. Pero si usted a las 2 de la mañana va saliendo del cine, vamos a decir, va saliendo del cine, ¿verdad?, de ver el estreno, entonces, y hay un operativo, pues entonces lo pueden registrar. No están violentando ninguna ley los agentes policiales.
Requisitos para practicar el allanamiento de morada. Bueno, cuando se trata de la casa, de la morada, ahí sí debe ser por una orden previa del órgano jurisdiccional competente, ¿verdad? Pero si se encuentra una regla aplicable a la flagrancia o a los delitos, ¿verdad? Que son cometidos infraganti, también se le conoce, ¿no? Que pues pueda representar un peligro de fuga para, para el que ha cometido el delito, entonces se puede allanar la morada y todas las pruebas que se obtengan de ahí pues serán luego puestas, ¿verdad?, por el Ministerio Público, ¿verdad?, para que sean convalidadas las prácticas, ¿verdad? Siempre respetando lo que establece el artículo 99 de la Constitución de la República, ¿verdad? Se puede anular, convalidar, ¿verdad?, lo que ha actuado el Ministerio Público. Queda comprendido dentro de esta disposición, pues, cuando exista noticia fundada de que una persona extraña a las que habitan en la morada, casa, lugar, fue vista en el momento en que se introducía en estas circunstancias inusuales. Es decir, que si el ladrón o si el que cometió el delito no vive en esa casa, pero se metió ahí, se igual. Entonces lo podemos entrar en esa casa a sacarlo, ¿verdad? La policía puede hacerlo sin ningún problema, obviamente siguiendo las reglas y el respeto debido, ¿verdad? Cuando también la persona que es perseguida para su captura, bueno, es lo que les mencionaba, entre en una casa. Cuando de una morada se oyen voces o gritos de alarma, es decir, si alguien está diciendo auxilio, auxilio o algo, la policía puede entrar, ¿verdad?, sin necesidad de una orden judicial. Cuando el allanamiento se haga necesario por causa de incendio, terremoto, inundación, epidemia u otro peligro semejante. Por ejemplo, si en este momento se tuviera conocimiento de que una persona es portadora del virus, ¿no? Y no quiere someterse al aislamiento, a la cuarentena, o asistir a un centro para que se le aísle, pues puede la autoridad entrar para sacarla, ¿verdad? Y pues omitir el derecho de la propiedad y la intimidad que establece el artículo 99 de la Constitución. Bueno, sobre el mandamiento y el contenido de la orden de allanamiento, el juez expedirá un mandamiento que debe contener los requisitos que establece de artículo 213, ¿verdad? El asunto que se relaciona, la indicación del lugar precisa, la indicación de quiénes van a ser registrados, la designación del juez ejecutor. Se nombra un juez ejecutor que pues va a ser acompañado por la dirección de investigación o por la policía preventiva. El motivo preciso del allanamiento, con ocasión de las personas u objetos buscados, si es que se conoce, ¿verdad? Y las diligencias que van a practicar, la firma y el sello del juez. Eso es cuestión de práctica procesal o trámite, ¿verdad? Luego el procedimiento y las formalidades que están sujetos los allanamientos, pues el orden de allanamiento será notificado al quien habita. O sea, le van a tener que decir, señor, la policía o los agentes de investigación, tenemos una orden de allanamiento, ¿verdad? Hay que notificarlo. Y eso se hace de manera verbal y se le entrega una copia. Hay que entregar una copia a la persona. Si quien habita la casa, ¿verdad?, no está, pues será con un encargado, ¿verdad? Una persona mayor de edad si se encuentra en el sitio. Y bueno, será invitado también a presenciar el registro. Le dirán, bueno, mire, venimos a un allanamiento, aquí está la orden judicial, su copia y vamos, ¿verdad?, con su permiso. Ya una vez notificado, hay que practicar el allanamiento, ¿verdad? Usted puede estar presente, ¿verdad?, sin ningún problema para que vea qué es lo que estamos haciendo. Si la persona no se encuentra en el lugar o si quien habita la casa se opone al ingreso, pues se hará auxilio de la fuerza pública. Es decir, que si se pone los moños, como dicen, y cierra la puerta, pues la policía le va a tumbar la puerta, ¿verdad?, porque están autorizados para eso. Y bueno, todo lo que se registre va a quedar constancia en acta. Hay que siempre dejar constancia de acta de lo que se está haciendo. También se toman fotografías, ¿no?, cuando se hacen allanamientos. Si es posible, se lleva un registro en video, etcétera. Todo eso es permitido. Las personas que pueden participar en el allanamiento, solo pueden participar las personas designadas para tal efecto.
¿verdad? Por la autoridad competente. Entonces, durante el mismo se evitarán inspecciones que guarden relación con los hechos que se investiguen y no se perjudicará o importunará al investigado más de lo que estrictamente sea necesario. Bueno, esto sí que hay que analizarlo muy bien, ¿verdad? Porque el artículo 215 nos establece que se evitará igualmente comprometer la reputación, ¿verdad? Y se respetarán todos los secretos que no interesen a la investigación. Ni medios de comunicación ni otras personas no autorizadas tienen derecho de acceso al domicilio durante la práctica del allanamiento. Pero aquí estamos acostumbrados que entra HCH con sus cámaras antes que llegue la policía, ¿verdad? O por dar ¿verdad? Una publicidad de un canal, pero se violenta mucho este elemento. O entran tal vez los agentes de investigación y atrás de los agentes de investigación van las cámaras de los medios de comunicación. Es una violentación clara a este artículo 215. Bueno, las medidas de eficacia para asegurar las inspecciones, pues son prácticamente las mismas, ¿verdad? Que se utilizan en una escena de un crimen, recabar, embalar toda la información, ¿verdad? También se puede tomar la participación de testigos, de peritos, de intérpretes, igual que en un escenario de un crimen, ¿verdad? Todas las cosas que se recaben, que sean objeto del delito o indicio de un objeto del delito, pues quedan en depósito, quedan en comiso, ¿verdad? Y secuestrada por el Ministerio Público. Secuestrado, pues que queda en reserva. Ya vamos a ver sobre esas medidas cautelares también. ¿Qué más? Objetos Abogado, que... Dígame. ¿Sí? ¿Leo? ¿y si se perdiera alguna de estas pruebas? Pues ahí incurre en responsabilidad, ¿verdad? Incurre en responsabilidad el Ministerio Público de eso. Así es. Pero vea, por ejemplo, con los vehículos, pasa mucho que a lo mejor ustedes se han cruzado por donde están esos cementerios de vehículos, que son pues lotes de terreno donde la Dirección de Investigación Criminal va a estacionar los vehículos y se pudren, ¿verdad? Se terminan pudriendo. Pues eso es una grave responsabilidad. Es un atraso que tenemos en nuestro sistema, ¿verdad? Donde se burocratiza todo y no se le da la utilidad de vida ni el procedimiento debido. Pero es porque, bueno, tenemos tantas falencias, ¿no? Tantas falencias que, imagínense, debería haber una persona encargada ahí de estar al cuidado de esos objetos. No sé si recuerdan ustedes, tal vez lo recuerden, hace unos años de la Dirección de Investigación, donde se encontraban depositadas 700 entre AK-47 y R-15, se perdieron de un día para otro. ¿Cómo es eso posible? ¿Verdad? Una no se puede perder, no digamos 700. ¿Verdad? ¿Dónde está ese armamento? ¿Quién ha dado cuenta de eso? El Ministerio Público ni siquiera ha actuado. Algún tipo de participación ha de tener, ¿verdad? Me pueden sancionar por esto que estoy diciendo, pero es la realidad. O sea, cualquier ser humano con 3 dedos de frente lo entiende, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Eso es imposible, es inaudito. No puede pasar. Entonces, definitivamente hay responsabilidad y hay que deducir esa responsabilidad. Ojalá que en algún momento, pues, intervenga pues personas con carácter, ¿verdad? Para poder hacer estas investigaciones como corresponde. Pero sí pasa, Pero, desgraciadamente pero, se pierde. pero, no, Diga. pero no hay sanción para eso, abogado. Claro que sí, hay sanción, o sea, la responsabilidad penal, ¿verdad? Por la, la mala praxis, ¿verdad? Por el abuso de autoridad, o sea, había que ver cuáles son los tipos penales que califican para cada acto, ¿verdad? Obstrucción a la justicia, abuso de autoridad, ¿verdad? Sustracción de elementos públicos, etcétera. Entonces, hay que tipificar la participación de cada uno, ¿verdad? Entonces, pero Sería todo lo eso, mismo así, ¿perdón? sería lo mismo así para los medios de prueba como para las actas, ¿verdad? Si Lo llegara a perder mismo, algún acto, por ejemplo. lo mismo. Digamos, si un funcionario extravía un acta, pues incurre responsabilidad.
¿verdad? Hay que ver si hay dolo en ese extravío. Si es por una negligencia o una imprudencia, pues habrán sanciones administrativas, ¿verdad? Pero si hay dolo, pues puede llegar a una sanción penal, ¿verdad? O sea, si hay intención. Cuando hablo de dolo, hay intención, ¿verdad? Eso recordemos en derecho penal uno, pues, lo analiza, ¿no? Cuando ve la parte de la elemento de culpabilidad o el intercriminis. Entonces, eh, definitivamente hay responsabilidad, ¿no? Y es deducible. Bueno, entonces ya les decía, si alguien tiene objetos o documentos señalados anteriormente, pues debe presentarlos y entregarlos al Ministerio Público, o en su defecto a la autoridad policial o el órgano competente. Si los bienes no mencionados, entregados, perdón, se dispondrá el secuestro, es decir, se los quitan y se les seguirá el juicio por el delito de desobediencia. ¿Qué objetos no son responsables? Bueno, perdón, no pueden secuestrarse las comunicaciones escritas, ¿verdad? Como las cartas, por ejemplo, entre el abogado y el defensor, las notas tomadas por las personas a que se refiere el 228 y los resultados de exámenes de laboratorio o de diagnóstico médico realizados bajo secreto profesional, ¿verdad? Salvo un examen técnico que sea necesario para la investigación, ahí sí, ¿verdad? Eso sí, las órdenes de secuestro, bueno, serán expedidas por el juez. Cuando la autoridad policial tenga conocimiento de la existencia de cosas que deban ser secuestradas, solicitarán de inmediato al juzgado la orden correspondiente, ¿verdad? Y el juez va a resolver inmediato. No es para mañana, venga mañana, no, en el momento que se lo solicita. Y bueno, cuando se trata de propiedad intelectual, ¿verdad? Hay también mecanismos para incautar, decomisar o destruir mercancía falsificada o pirateada. Entonces, este 219A nos da las reglas, ¿verdad? De incautación de mercancía falsificada, del comiso de todo activo, del comiso de destrucción o mercancía falsificada, billetes, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las reglas que están sujetas a las cosas secuestradas? Aquí, ¿verdad? Aquí viene lo que usted me preguntaba, Leo, ¿verdad? Previo a la práctica, previo a la pericia acreditada, pues de sus características de estado, ¿verdad? Será inventariado, o sea, hay que hacer un inventario de qué es lo que se recogió, qué es lo que se secuestró, ¿verdad? Y queda a toda disposición del órgano jurisdiccional, bajo su responsabilidad, ¿verdad? Custodiados en poder de la persona o establecimiento de quien designe. Entonces, si el órgano jurisdiccional que queden a cargo de la dirección de investigación, pues ellos son los custodios y son los responsables, ¿verdad? Pueden ser depositados en poder de quien acredite ser propietario, tenedor o poseedor, advirtiendo que los conserve a disposición. Las armas de fuego, previo al informe pericial, se conservarán custodiadas en dependencia administrativa que ofrezca suficientes garantías. ¿Sí? Secretaría de Seguridad. Cuando se trate de drogas, sustancias estupefacientes, psicotrópicas, se ordenará su destrucción, ¿verdad? Conservando muestras, nada más, muestras. Las muestras se conservarán en la forma prevista pues, en el párrafo anterior, en una entidad administrativa que garantice seguridad. Cuando se trate de un objeto ilícito de comercio que carezca de utilidad probatoria, se acordará su destrucción, ¿verdad? Si los objetos secuestrados corren peligro de alterarse o desaparecer, o si son de difícil custodia, se sacarán reproducciones o copias, o se certificará su existencia y estado. Si ha transcurrido 12 meses contados a partir de la fecha del secuestro y no se han reclamado los bienes secuestrados una vez practicada la pericia de sus características y estado de domicilio, podrá ser conferido a una institución pública o privada. ¿Qué pasa? O sea que, por ejemplo, los vehículos que no son reclamados dentro de los 12 meses, después de que se ha hecho la... Esta es una burocratización que se ha hecho de las inspecciones o de las pericias que se hacen a los vehículos, por ejemplo. Si un vehículo es objeto de un delito, ¿verdad? O en el vehículo se encontraba un elemento de un delito, el aparato de investigación tiene que hacer el peritaje y una vez ha terminado el peritaje, ponerlo a disposición del órgano jurisdiccional para que el órgano jurisdiccional lo pueda entregar o el mismo Ministerio Público lo pueda devolver al propietario. Claro, debe acreditar quién es el propietario, ¿no? El caso que me exponía Edward, parece, ¿no? Hace días, pues eso, tenía que inmediatamente después de que se comprobó si existía un delito o no,
póngalo a disposición del dueño, ¿verdad? Porque ahí está acarreando responsabilidad el policía, pero, hombre, es que hay una lentitud tremenda, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa. En caso del depósito judicial, pues se hará al depositario las advertencias relativas a su responsabilidad civil y penal, lo que preguntaba ahorita usted, Leo, ¿verdad? Y en todo caso, los objetos secuestrados serán asegurados con el sello y firma del encargado de su custodia. Los documentos firmados y sellados en cada una de sus hojas, cuando dichos objetos deben ser trasladados a un laboratorio técnico, a un almacén público u otra dependencia pública, se adoptarán las garantías necesarias para prevenir su extravío, sustitución o alteración. Que no se arruine, pues, ¿verdad? O que se pierda. Imagínense esas armas que se extraviaron. Entonces hay que asumir la responsabilidad. En caso de dudas, controversias sobre la propiedad, la tenencia y los bienes, estos se entregarán en depósito al juez, ¿verdad? Con mejor derecho para que de la cuestión sean decididas por los órganos jurisdiccionales. Otro atraso y que yo siempre he criticado, bueno, no he estado en esos puestos, ¿verdad? Tal vez por eso es que me he atrevido a criticar, pero esos vehículos que nunca son reclamados, tal como establece este artículo 220, permiten que después de 12 meses, pues el órgano jurisdiccional los ponga al servicio del Estado. Si hay un vehículo que es de utilidad para cualquier dependencia del Estado, pues lo puede designar sin ningún problema, ¿verdad? Pasa a formar parte de los bienes del Estado y hay que darle utilidad. Hay muy buenos vehículos a veces ahí decomisados o en secuestro y nadie nunca los reclama, pues entonces que pasen al Estado, ¿verdad? Y así pues prestan una utilidad, pero prefieren que se pudran. Bueno, sobre la intercepción de correspondencia, el juez a petición del Ministerio Público o de la parte acusadora puede ordenar esto. También en cuanto a esto de la intervención de la comunicación o de la correspondencia, hay que considerar las escuchas, ¿verdad? En las comunicaciones telefónicas o telemática, ¿no? Se puede hacer mediante una autorización judicial, pero hay que acreditar, en base a las reglas que establecen estos artículos también, pues la suficiencia, ¿no? La necesidad suficiente para intervenirlo, porque estamos violentando derechos fundamentales, ¿verdad? La clausura de sitios y establecimientos, pues lo mismo, el Ministerio Público, pues cuando necesite clausurar cualquier casa, edificio, lo podrá hacer, ¿verdad? Sin ningún problema, pero la clausura no puede durar de más de 24 horas, ¿verdad? Previa autorización judicial. Y bueno, la autoridad competente podrá ordenar que se mantenga en reserva las medidas a que se refiere este capítulo, ¿verdad? Es decir, que puede reservarse el uso de todas estas medidas. Entonces, no sé si tienen alguna otra duda con respecto de estos apuntes, ¿verdad? De ahí, bueno, venían los testigos, los testimonios, pero y los testimonios, los peritajes y los otros medios de prueba son los que están contenidos dentro del Código Procesal Penal. ¿Verdad? Que son reglas similares a las que hemos analizado con el Código Procesal Civil. ¿Verdad? Tenemos todavía unos minuticos. Entonces vamos a pasar. ¿No tienen alguna duda más con respecto de eso? Así paso a lo otro. Abogado. Estamos claros, ¿verdad? Qué bueno. Bueno, vamos a ver entonces. Yo sé que estos son conocimientos generales, ¿no? Ya casi que todos tenemos esos conocimientos. Basta ir al ordenamiento jurídico para tener el asidero ya legal. Bien, vamos a pasar entonces a lo que son las medidas cautelares. Quiero avanzar porque pues ya nos queda poco tiempo. Ya el lunes tenemos el examen, ¿verdad? Entonces, estas son las medidas cautelares distintas a la materia penal. Voy a tratar de hacer la introducción hoy y en la siguiente clase continuamos. Estas son prácticamente para todos los demás procesos distintos a la materia penal, porque en materia penal vamos a ver cuáles son las medidas cautelares o cómo se entienden las medidas cautelares. Aunque, por ejemplo, el secuestro que estábamos hablando ahorita, el comiso es una medida cautelar, ¿verdad? ¿Qué son las medidas cautelares? Bueno, son las dictadas mediante resolución judicial
mediante un auto motivado por el juez con el fin de asegurar, conservar, anticipar la efectividad de una resolución estimatoria. Es decir, de asegurar el proceso, ¿verdad? El fin principal, o en palabras simples, el fin principal de la medida cautelar es asegurar el proceso y conservar el proceso, ¿verdad? Hay algunas reglas comunes para las medidas cautelares. ¿Qué pasa con esto? Sí, ahí estamos. En primer lugar, bueno, tanto el solicitante como el juez pueden pedir o ordenar una medida cautelar, ¿verdad? Esta medida cautelar debe ser pues la más adecuada, la que se considere más adecuada. Normalmente la medida cautelar la va a promover el demandante, ¿verdad? El demandante en cualquier materia. Entonces, para asegurar el proceso, incluso en el proceso constitucional vemos nosotros medidas cautelares, ¿verdad? Para asegurar, como digo, el proceso. Entonces, debe ser la medida más adecuada para asegurar tanto la ejecución como la resolución, ¿verdad? Cuando tenga que practicarse. También se permite que el juez de oficio adopte la medida cautelar, una medida cautelar distinta. Si usted como abogado solicitante pide una medida cautelar, el juez puede decir, no voy a declarar su medida cautelar, pero vamos a declarar esta. Siempre vamos a asegurar el proceso a través de esta otra medida, ¿verdad? Buscando que la medida sea menos rigurosa, ¿verdad? Que sea menos gravosa. Entonces debe considerarse pues esta medida, ¿verdad? Pues como que tenga razones suficientes, ¿verdad? Que estime que es suficiente una medida. De lo contrario, pues habría que señalar la que el peticionario solicita. Entonces se debe considerar que está dentro del ámbito de lo que el solicitante pretende, ¿verdad? Que la protección de proteger su derecho o de cautelar su derecho. También, pues, el solicitante de la medida cautelar debe prestar caución suficiente para asegurar la reparación de los daños. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si usted como demandante pide, bueno, no conozco ninguna cuenta bancaria que tenga el demandado. No conozco cuáles son sus ingresos donde trabaja, o si tiene ingresos, o si es un independiente que no sabe usted cuáles son los ingresos. Pero sí sé que tiene un vehículo con el cual me puede pagar la deuda. Entonces, pues embárgueme el vehículo o secuéstreme el vehículo con desplazamiento, que me lo deje. El juez puede declarar, bueno, no es necesario eso. Primero hagamos una averiguación de los bienes que tenga y si tiene un salario, pues, o si tiene el vehículo, pues lo que hagamos es que traemos el embargo, pero sin desplazamiento, que no se le dé a usted el vehículo, que lo mantenga él, pero no lo va a poder vender, no lo va a poder prestar en garantía, etcétera, ¿no? Entonces, para eso debe asegurarse una caución, una cantidad de dinero que deberá determinar el juez, porque si usted pide una medida cautelar, ¿qué tal si al final la demanda se le declara sin lugar? Entonces, todas las medidas cautelares, por ejemplo, un embargo, ¿verdad? O si usted pidió otra medida cautelar, que ya vamos a ver cuáles son todas, ¿no? Una medida cautelar como la intervención de un negocio, para que de las utilidades que se estén adquiriendo de ese negocio se le pague a usted la deuda que tiene el deudor. Entonces, y al final se declara sin lugar la demanda, usted, ¿qué ha hecho con todo ese dinero? Tiene que prestar una caución suficiente. Entonces, la caución también en otros conceptos se ve como una fianza, ¿verdad? Que es una cantidad pecuniaria para asegurar que no se vayan a, pues, vulnerar derechos de la otra parte, ¿verdad? Y en ese sentido se puedan reparar los daños o los perjuicios que se puedan ocasionar con la imposición de la medida. También pues se regula la necesidad de la concurrencia por un lado, ¿verdad? Que es el peligro de retraso, y por otro lado la apariencia de un buen derecho, el periculum in mora y el fumus boni iuris. Entonces, esos los principios doctrinales de esta medida. Por un lado,
que el que está en mora no vaya a retrasar más la deuda o el derecho que hay que tutelar. Y por otro lado, que quien está exigiendo ese derecho lo haga de buena manera, ¿verdad? No lo haga por afectar al otro. Entonces, por eso la caución. Del peligro de mora y retraso, bueno, se refiere al riesgo o la lesión que se pueda causar, ¿verdad? O la frustración del derecho del solicitante antes de que se produzca la sentencia, ¿verdad? Antes de que se termine. Si usted, por ejemplo, se da cuenta que es demandado, usted lo que va a hacer es traspasar todos sus bienes a otra persona, a su mamá, a su hermano, a un amigo, a un primo. Entonces, lo que tenemos que hacer, en primer lugar, para que usted no haga eso, es establecer una medida cautelar de prohibición de celebrar actos y contratos, por ejemplo. Usted no puede traspasar, vender nada, ¿verdad? Entonces, de esa manera se asegura que al final usted tenga algunos bienes para poder pagar esa deuda. Pero si nos vamos así al juicio y se declara con lugar la demanda, usted dice, yo ya no tengo nada, porque yo no tengo nada, no sé cómo quiere que le pague. ¿Verdad? Se me declaro en bancarrota. Entonces, para eso está la medida cautelar, para asegurar ese peligro de retraso que pueda ocasionar o la frustración del derecho, ¿verdad? Que se está pretendiendo proteger. Bueno, Abogado, dígame, Luis Enrique. pero esas actuaciones de medidas cautelares son por oficio del tribunal o a instancia de parte. Pueden ser en ambos sentidos. ¿Sí? Ya había anteriormente en las reglas que le decía, la parte lo puede solicitar. Normalmente va a ser la parte la que lo solicite. Pero si el juez considera conveniente establecer una medida cautelar, siempre que no sea gravosa, ¿verdad? Siempre que no sea gravosa, lo puede hacer de oficio, ¿verdad? Lo puede hacer. Entonces, normalmente se establecen medidas como esta, como la de prohibición de celebrar actos y contratos, ¿verdad? Y esa no es tan gravosa porque al final en la sentencia, si usted declara, si se declara sin lugar la demanda en su contra, pues entonces se suspende la medida, ¿verdad? Y usted puede hacer lo que quiera con sus bienes. Pero como el concepto mismo dice, la medida cautelar es para asegurar el proceso y evitar, ¿verdad?, este peligro de retraso, ¿verdad?, este riesgo de que se puede escapar el deudor sin pagar la deuda, ¿verdad? Entonces, o de ocultar bienes. De hecho, hay una responsabilidad civil y penal por el ocultamiento de bienes, ¿verdad? Que lo han de ver ustedes, pues ya lo vamos a ver si nos da tiempo el viernes, ¿verdad? Y si no, pues lo han de ver ustedes cuando lleven los derechos procesales, ¿verdad? Entonces, en ambos sentidos, Luis, se puede hacer tanto de parte o de oficio. Entonces, Okay. sí, en tal grado, pues, en claro que la medida o las medidas que se adopten son indispensables, ¿verdad? Eso es lo que se tiene que buscar, que sean indispensables para proteger el derecho que se está pidiendo en la demanda, ¿verdad? Y que deben de adoptarse de manera inmediata, ¿verdad? Si no se hace, pues así, la sentencia sería imposible o sería muy difícil la ejecución. Y me voy a quedar con este otro concepto de la apariencia del buen derecho, que es la responsabilidad del que pide la medida cautelar. Entonces, debe estar conectada con el hecho, obviamente. Usted, por ejemplo, no va a pedir una medida cautelar de embargo, de secuestro, si no busca el pago de una deuda. Entonces, tiene que estar relacionada con los hechos, ¿verdad? Eso sí, sin prejuzgar el fondo. El hecho de que el juez le declare con lugar la medida cautelar no significa que el juez ya resolvió en contra del afectado, ¿verdad? Del afectado por la medida. Eso no significa. Al final el juez puede decir, los hechos no quedaron probados, ¿verdad? No quedó debidamente acreditado los hechos de las pretensiones, por lo tanto se declara sin lugar y se suspende la medida. Así que, señor, de su caución, ¿verdad? Entonces eso. No hay prejuzgamiento. Entonces, debe considerarse siempre de manera provisional y indiciaria de la pretensión. Y también, pues, lo que doctrinalmente se le conoce como el principio de prueba, pero no es una prueba plena, solamente es un principio de prueba. Pero eso no significa que con ese principio de prueba el juez le va a resolver favorablemente. Bueno, nos vamos a quedar aquí porque ya el tiempo nos limita.
ahí no me quiero quedar